en una grabación de vigilancia del FBI en septiembre de 2024, aceptando $50,000 en efectivo. ¿Se quedó con ese dinero o lo devolvió? George, has cubierto la noticia hasta la saciedad. Tom Homan no aceptó un soborno. Es una calumnia ridícula. Y la razón por la que ustedes persiguen a Tom Homan tan agresivamente es porque está haciendo su trabajo de hacer cumplir la ley. Creo que es realmente absurdo. Conozco a Tom, creo que es un buen hombre. Recibe amenazas de muerte, lo atacan. Recibe amenazas constantes de gente porque tiene la osadía de querer hacer cumplir las leyes de inmigración del país. Creo que sería mucho más interesante saber por qué Tom Homan, que simplemente está haciendo cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos, es acosado constantemente y amenazado hasta el punto de recibir amenazas de muerte. Esa es una pregunta mucho más interesante en la que creo que los periodistas deberían centrarse. Podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo en esa pregunta. Bueno, usted ha dicho que no aceptó un soborno, pero no estoy seguro de que haya respondido a la pregunta. Está diciendo que no aceptó los $50,000. George, esta historia se ha cubierto hasta la saciedad. No aceptó un soborno. ¿Aceptó $50,000? Estoy seguro de que a lo largo de su vida, Tom Homan ha recibido más de $50,000 por sus servicios. La pregunta es, ¿hizo algo ilegal? Y no hay absolutamente ninguna prueba de que Tom haya aceptado un soborno o haya hecho algo ilegal, por lo que sigue trabajando en la administración. Te pregunto, ¿aceptó los $50,000 que se vieron en la cinta de vigilancia? ¿Aceptó esos $50,000 o no? George, no sé de qué estás hablando. ¿Aceptó $50,000 para qué? En septiembre de 2024, una cinta de vigilancia del FBI lo grabó aceptando $50,000 en efectivo. ¿Se quedó con ese dinero? ¿Aceptar $50,000 por hacer qué, George? Ni siquiera estoy seguro de entender la pregunta. Es un delito incluso para los medios de comunicación de extrema izquierda como tú, así que, en realidad, no estoy seguro de cuál es la pregunta exacta. ¿Aceptó $50,000? Sinceramente, George, no sé la respuesta a esa pregunta. Lo que sí sé es que no cometió ningún delito. Entonces, según lo que se ve en la grabación, estás diciendo que ahora mismo no sabes si se quedó con ese dinero o no. No sé a qué grabación te refieres, George. Vi en los medios de comunicación que Tom Homan aceptó un soborno. No hay pruebas de ello. Y aquí está, George, la razón por la que cada vez menos personas ven tu programa y por la que estás perdiendo credibilidad. Porque llevas 5 minutos hablando con el vicepresidente de los Estados Unidos sobre esta historia relacionada con Tom Homan, una historia sobre la que he leído, pero ni siquiera conozco el video del que estás hablando. Mientras tanto, las mujeres con bajos ingresos no pueden conseguir comida porque los demócratas y Chuck Schumer han cerrado el gobierno. En este momento, estamos tratando de averiguar cómo pagar a nuestras tropas porque Chuck Schumer ha cerrado el gobierno. Tú te centras en una historia falsa. Está insinuando que se ha cometido un delito contra un hombre que no ha hecho nada malo, en lugar de centrarse en el hecho de que nuestro país está pasando apuros porque nuestro gobierno está cerrado. Hablemos de los problemas reales, George. Creo que el pueblo estadounidense se beneficiaría mucho más de eso que de que usted se adentrara en una extraña madriguera izquierdista donde los hechos muestran claramente que Tom Homan no cometió ningún delito. No es una extraña madriguera de la izquierda, no insinué nada. Le pregunté si Tom Homan aceptó $50,000, tal y como se escucha en una grabación de audio realizada por el FBI en septiembre de 2024, y usted no respondió a la pregunta. Gracias por tu tiempo esta mañana. No, George, dije que no lo sé. Volveremos enseguida. Bueno, si alguien cree que estudiar para hacerse pendejo no lleva a ningún camino, déjenme contradecirlos. Eso te puede llevar a ser incluso el vicepresidente de los Estados Unidos. Vaya manera de evadir una y otra vez una pregunta con evidencias y luego decir que el reportero insinúa algo. A ver, el que insinuó fue el FBI, que les pusieron un 4, que los grabaron precisamente al gabinete de Donald Trump, a un miembro de su gabinete muy prominente, lo grabó el FBI recibiendo un soborno de $50,000 antes de llegar a la presidencia, prometiendo a cambio de ese dinero que cuando llegara Trump le iba a dar contratos a sus empresas. Y cuando agarra el dinero, el FBI lo detiene, presenta cargos. Y eso es a lo que se refiere. Y J.D. Vance es el único en los Estados Unidos que no sabe de quién están hablando, no sabe de qué video. Parece que es el único que vive en una burbuja que no ha visto ese video, aun cuando es el vicepresidente de los Estados Unidos y tendría la obligación de saber, porque es el vicepresidente. No se trata de ya viste las noticias, es que eres el vicepresidente.
Tienes que saber qué investigaciones tiene el FBI contra funcionarios de esa administración. Y como, bueno, ejerció su profesión J.D. Vance, la que mejor sabe hacer, pues lo echaron de la televisión pública, lo cortaron en el aire, como ustedes vieron. Él seguía gritando, pero J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, terminó siendo cortado en plena entrevista nacional, pues porque no es que no podía, es que no quería responder a una pregunta, pues que es tan simple que hasta un estudiante de secundaria pues sabría contestar. ¿Aceptó o no $50,000 en efectivo un alto funcionario del gobierno? Como está en el video, como el mismo el FBI investigó. No había una trampa, ni siquiera era una pregunta de doble sentido, ¿no? Era una pregunta directa, ¿aceptó o no? Pero Vance, pues en lugar de responder, se enredó, se enojó, acusó a los medios, culpó a los demócratas, habló de inmigración, habló de amenazas de muerte, dijo cualquier cosa menos algo tan sencillo como sí o no. 5 minutos de evasivas, 5 minutos de vergüenza en vivo, y luego pues vimos cómo este periodista hizo lo que nadie más había hecho, se atrevió a cortar el micrófono de la entrevista y decir, ¿sabes qué? Ya llégale, campeón, ya. ¿Quién te va a ganar en ese doctorado que tú tienes de hacerte pendejo? Pues nadie. Es que hay profesionales, Ese es el problema. Y son tantos que hasta ganan la presidencia y la vicepresidencia, porque pues ahí lo tienen. Le dijo gracias y adiós mientras Vance todavía seguía gritando en cadena nacional. Fue un momento histórico. No solamente porque humilló a un vicepresidente, sino porque ahí mostró en vivo cómo el discurso político en Estados Unidos está podrido hasta el tuétano en la administración de Donald Trump. Todo eso pasó, pues, esta entrevista que ustedes vieron fue de apenas ayer, el 13 de octubre, en el programa de This Week, de ABC, en donde pues se presentó este desastre. Hay, por cierto, un contexto muy interesante sobre esto, que es que, bueno, hay que recordar que el gobierno de Donald Trump lleva ya pues más de una semana en cierre administrativo, en el famoso shutdown, 5 días sin salarios para más de 800,000 empleados públicos, más de una semana en el que el gobierno de los Estados Unidos no tiene financiamiento para hospitales, no tiene controladores aéreos para los aeropuertos estadounidenses, no tiene programa alimentarios, no tiene mantenimiento de carreteras, y en medio de esta crisis, fíjense nada más qué chulada les voy a presentar de video, pues aparece el tipo número 2 de los Estados Unidos, o sea, el vicepresidente, a decir, no hombre, no hay problema, no pasa nada, la culpa es de los demócratas. Y el gobierno sigue funcionando para el pueblo. Pero justo cuando dice eso, en otro medio de comunicación, para que vean cómo se les está cerrando el círculo y es insostenible, pues en otro medio de comunicación les recuerdan qué dijo su propio patrón, Donald Trump, cuando todavía no era presidente, de los presidentes de los Estados Unidos que podían tener un shutdown, un cierre de gobierno, y cómo los definió como losers, como perdedores, y ahora el gran perdedor, el gran loser, es él. Bien, quiero pasar a la gran noticia aquí en nuestro país, el actual cierre del gobierno. Les voy a poner un fragmento de lo que dijo el presidente Trump sobre los cierres anteriores, cuando Barack Obama era presidente. Vean. Si hay un cierre, marca tremendamente negativa para el presidente de los Estados Unidos. No se hablará de quién era el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente del Senado. Realmente creo que la presión recae sobre el presidente. Si fueras presidente, ¿qué harías? Bueno, muy sencillo. Hay que reunir a todo el mundo en una sala. Hay que ser un líder. El presidente tiene que liderar. Hay que reunir a la gente en una sala y hay que llegar a un acuerdo. Señor vicepresidente, según los propios cálculos del presidente Trump, la presión recae sobre él para reunir a todos en una sala y llegar a un acuerdo. ¿No es así? Bueno, Kristen, yo no me centraría en la presión política para llegar a un acuerdo. Realmente no nos importa lo que digan las encuestas. Eso es lo que dijo ¿Qué es el lo mejor presidente para el Trump. pueblo estadounidense? El señor Trump lo dijo con sus propias palabras. Bueno, Kristen, el presidente hablaba entonces, cuando Barack Obama era presidente, de las realidades políticas. Ahora nos centramos en las realidades del gobierno porque estamos en el poder y estamos tratando de que el gobierno del pueblo estadounidense funcione para el pueblo estadounidense, a pesar de que Chuck Schumer y los demócratas han paralizado el gobierno.
Qué cinismo, ¿no? Bueno, es que fíjate que antes Donald Trump cricaba, como dicen el meme, ¿no? La que no crica. Es que antes Donald Trump, pues criticaba porque no era presidente, pero ahora que ya es presidente, como dicen en Alvarado, y yo siempre les recuerdo, no es lo mismo verla venir que sentirla llegar. Claro, cuando era candidato era bien fácil criticar y decir, el gran perdedor, miren la responsabilidad, Barack Obama va a ser recordado como el presidente más loser de la historia, al que ni siquiera pudo ponerse de acuerdo y le cerraron el gobierno. Pues Trump, las 2 veces que ha sido presidente, ha tenido shutdowns. Le han cerrado el gobierno. De hecho, el cierre más largo de gobierno de la historia de los Estados Unidos es de la primera administración de Donald Trump. Y justo cuando esto explota, pues explotan otros escenarios que ya le están volando en la cara. Miren, no nada más es el tema del shutdown, no nada más son las viejas palabras de Donald Trump, ahora es el tema de corrupción que involucra a su gabinete recibiendo moches. Porque ahora cada vez que sale J.D. Vance o cualquier funcionario, pues obviamente le están preguntando, oiga, pues resulta que hay acusaciones de corrupción no nada más contra su patrón, también los de abajo reciben moches. Tom Homan, que acuérdense que fue exdirector del ICE, ahora nuevamente está al frente precisamente de este departamento, pues es el jefe de ICE, como quien dice, y fue captado por el FBI en una grabación aceptando $50,000 de sobornos en efectivo. Él mismo decía que era como pago de servicios de asesoría a contratistas fronterizos a cambio de darles contratos cuando Trump fuera presidente. Si eso no es soborno, si eso no es corrupción, pues ¿qué es? Es una grabación que tiene el FBI, que está fechada con septiembre del 2024, o sea, hace un año. Ni siquiera es un rumor viejo, ¿eh? Es reciente, esto es verificado. Lo verificó el mismo Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. ¿Quién mejor para investigar un crimen que el FBI? Eso no es una acusación de un medio de comunicación izquierdista como quiere hacer vender J.D. Vance. Solamente un estúpido podría creerse un cuento así. Si es una investigación del FBI. Y aún así el vicepresidente pues se planta en televisión nacional a decir que todo es una mentira ridícula y que por eso la gente no quiere ver ya ningún noticiero que no adule a Donald Trump por criticarlo. Pero no ofrece una sola prueba. Vaya, ni siquiera saca una frase coherente. Y lo más grave es cómo reacciona cuando le insisten, porque como ustedes vieron, le preguntaron hasta 3 veces, a ver, ¿aceptó o no aceptó los $50,000? Tan simple como eso. ¿Recibió o no el soborno? Y Vance comenzó a recitar, George, eso se ha cubierto muchísimo, no hay evidencia. No, claro que hay evidencia, la tiene el FBI. La única razón por la que está en la cárcel es por la corrupción que también tiene su jefe Donald Trump, que protege corruptos. Pero bueno, pues el corruptazo mayor está ahí. Pues un tipo que ha acusado, esa persona que ustedes ven en pantalla, ha sido acusado múltiples veces por defraudación fiscal, pues por inflar el valor de sus acciones, por incumplimientos de pago, por acoso sexual. Vaya, es una joyita. Y ahora dice J.D. Vance, no hombre, no hablemos de eso, hablemos del cierre de gobierno y de los demócratas. Y ahí es donde todo se le desmorona, ¿no? Porque el periodista no lo suelta y le vuelve a preguntar, a ver, ¿sí o no? Es muy sencillo. No sé de qué hablas, no he visto el video, pues habrá sido el único que no lo ha visto. Y que el hecho de que el vicepresidente de los Estados Unidos no haya visto un video probatorio del FBI que incrimina a un miembro del gabinete, pues me parece gravísimo. O es una ignorancia extrema o es una complicidad. Ninguno de los dos caminos lleva a ningún buen lado, porque fue un soborno. Y bueno, pues por eso el periodista básicamente lo saca del aire. Ni siquiera lo despidió de gracias por estar aquí, ¿no? Lo sacó, lo corrió. ¿Por qué? Pues porque ya no hay nada que rescatar ahí. No puedes tener en vivo al vicepresidente de un país mintiendo con ese descaro, como en ese extremo de, bueno, perdón, ¿en qué parte me perdí?
ya te dije, este video. ¿Cuál video? El video. ¿Pero cómo? El video, el del FBI. No lo he visto. ¿De quién hablas? El video que te dije. ¿Qué me dijiste? El video. ¿Me repites la pregunta? Vaya. Digo, hasta para hacerse pendejo hay que ser inteligente, porque si no irrita. Y lo peor de todo esto, pues es que la propia vocera del gobierno, Caroline Leavitt, publicó este video todavía celebrando esto. Dijo que J.D. Vance había tenido una gran victoria, que George se enojó y que cortó la entrevista. Esto no es una gran victoria. Esto es una gran vergüenza. Que, por cierto, lo único que demostró es a un vicepresidente que no puede sostener las mentiras de su gabinete. Por eso no es un simple episodio en televisión, ¿eh? Bueno, hay más todavía, ¿eh? Ahorita les presento un poco más, porque esto es un síntoma de que, o una muestra clarísima del todo el deterioro que vive en estos momentos la administración de Trump, porque estamos viendo en tiempo real cómo toda la mentira se les cae, cómo los funcionarios ya ni siquiera intentan argumentar, y miren, el descalabro todavía siguió. De permisos, sino de notificaciones de despido, de pérdida de empleo. Por eso esta vez es un poco diferente. Y concretamente, en lo que respecta a lo que está sucediendo en el sector sanitario, la CBS confirmó el sábado que la administración Trump revocó algunos de los despidos de cientos de científicos del CDC que fueron despedidos por error el viernes, y luego dijo el sábado que no era así. Pero algunos de ellos participaban en la respuesta federal al sarampión, otros participaban en la respuesta al ébola. ¿Cómo se produce un error como este? ¿La Casa Blanca siquiera habló con los CDC? Bueno, hay dos respuestas a eso, Margaret. En primer lugar, quiero asegurar al pueblo estadounidense que los trabajadores sanitarios de primera línea, las personas que controlan el sarampión, el ébola y otras enfermedades infecciosas, siguen trabajando y estamos haciendo todo lo posible para encontrar la manera de garantizar que reciban su sueldo, por supuesto, porque queremos que estén contentos y sanos. Queremos que puedan hacer bien su trabajo. Pero la segunda cuestión, Margaret, es que el cierre del gobierno provoca inevitablemente cierto caos. Estamos buscando la manera de tomar dinero de algunas áreas y dárselo a otras. Ese caos se debe a que Schumer y los demócratas de extrema izquierda cerraron el gobierno. Tenemos que recordar, Margaret, que la gran mayoría de los republicanos, y hay que reconocerles el mérito, varios demócratas moderados han votado sistemáticamente a favor de reabrir el gobierno. Pero si Chuck Schumer y los demócratas de extrema izquierda del Senado van a cerrar el gobierno, eso va a provocar cierto caos. Entonces te preguntas, ¿cómo se produce este error? Se produjo porque Chuck Schumer cerró el gobierno y estamos tratando de garantizar que los servicios esenciales sigan funcionando a pesar de ese cierre. Pero fue una decisión de la Casa Blanca despedir a estas personas. Ya oyeron al presidente hablar de ello. No fue una decisión de Chuck Schumer. Entiendo su punto de vista más amplio sobre las negociaciones, pero los despidos vinieron del presidente y de la Casa Blanca. Pero mi punto es, Margaret, que tenemos que hacer despidos porque tenemos que preservar los recursos necesarios. Solito se cae en su mentira, solito se contradice, y cuando está arrinconado, encuevado, bueno, mi punto es, no, la periodista lo cachó en la mentira. A ver, eso no viene del cierre de gobierno, esto no viene de Schumer, esto no viene de los demócratas, ni siquiera viene del Congreso. Los despidos fueron firmados y anunciados por el presidente de los Estados Unidos, él los presumió. ¿De qué hablas? Eso no tiene nada que ver con el cierre del gobierno. Ah, bueno, mi punto era otro, claro. Por cierto, está hundiendo Donald Trump a Estados Unidos en un pantano político increíble. Fíjense que ayer me entró la curiosidad de saber, bueno, en qué lugar estaba México en el, digamos, escalómetro de la corrupción mundial, en qué lugar está Canadá, en qué lugar estaba Estados Unidos, y me puse a averiguar, ¿no? Bueno, resulta que descubrí algo que me pareció impresionante, porque poco se habla de qué tan corrupto es Estados Unidos. Pero cuando uno empieza a ver estas notas de, se está acusando a un altísimo funcionario de los Estados Unidos de recibir moches. Eso es corrupción. Pero luego hay otra corrupción, que es la corrupción del encubrimiento. O sea, el problema no es que alguien pida dinero, eso siempre va a pasar. Se supone que esto en cualquier país civilizado y en el viejo Estados Unidos, para eso entraba el FBI, ¿no? Ahí tienen a alguien pidiendo moches. Bueno, el FBI investiga, lo cacha en el video, obtiene las pruebas, pero ahí está el problema. La corrupción de la corrupción. Porque no nada más es que hayan agarrado a Holman, el FBI, por cierto, fue un 17 de septiembre del 2024.
17 de septiembre, me acuerdo muy bien de ese día porque un 17 de septiembre, 12 de septiembre del 2017 fue que llegamos a vivir aquí en Canadá. Entonces me acuerdo de septiembre 17, pues, que, agarran a Holman en una cafetería precisamente de Arlington, en Virginia, recibiendo el moche. Un sobrecito amarillo con $50,000. Todavía está. Se lo saborea. Fue un informe de inteligencia. Eso salió filtrado por el portal político el 9 de octubre. Que el dinero provenía directamente de un contratista vinculado con los centros de detención privada de Texas, al que le había prometido a cambio de este moche que cuando Trump llegara, pues este negocio de ICE, de los centros de detención, pues ahí le iban a dar un moche y que se iba a ganar millones de dólares, ¿no? Con eso, por mantener a los migrantes ahí encerrados con estos contratos federales. La corrupción de proteger esto, la corrupción de proteger al corrupto, es gravísimo. Y bueno, ¿a qué me lleva todo esto? Al papel que tiene ahora Estados Unidos en el mundo como uno de los países más corruptos también. No está en el top 10, pero ya se va acercando, porque salió el último informe de la OCDE, de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Ellos siempre publican su informe anual sobre transparencia gubernamental. Y resulta que Estados Unidos se cayó al puesto 27 de países corruptos. O sea, ahora que de hecho queda debajo de Estonia, por ejemplo. Lo superó. El principal motivo, pues, es la erosión de la confianza pública por manipulación de la información y conflictos de intereses no investigados, como este de Holman, precisamente. Este tipo de casos son exactamente los que hunden la percepción de corrupción en los Estados Unidos. Por eso está cayendo precisamente en el nivel de transparencia y por eso va subiendo a posiciones de los países más corruptos. Ese es el problema. Y cuando vemos a un J.D. Vance defendiendo esto, pues eso no ayuda mucho que digamos, porque un poder que se niega a rendir cuentas, un poder que miente así de descaradamente en televisión, ¿de qué video? ¿No lo he visto tú? ¿A poco? No, yo no sé de qué hablas. Bueno, pero recibir dinero no es tan corrupto. Además fueron $50,000 también, ni que fueran tanto, ya no la chingues. Ese tipo de cosas, amigos, es precisamente lo que hace que aumente la percepción de corrupción cuando hay impunidad. Y luego pues salen a acusar a las izquierdas, a los medios, el enemigo del pueblo. Es esa vieja táctica del fascismo reciclada para el siglo XXI, convertir la verdad en una amenaza. Y lo peor pues es que este caos no termina aquí, porque como ustedes vieron en estas entrevistas que se le ocurrió dar a J.D. Vance, mejor no hubiera salido, calladito se ve más bonito. Porque resulta que, como vieron ustedes en este último video que les mostré, la sale a confrontar en CBS esta presentadora de noticias, que es Margaret Brennan, que le dice, oiga, pues tantos despidos de científicos del CDC durante el gobierno de Trump, ¿por qué pareciera como que Trump está peleado con la ciencia? O sea, está corriendo a todos los científicos de los CDCs y, bueno, le muestra documentos, le saca fechas, correos oficiales y aún así sale a repetir J.D. Vance que esto era culpa de Chuck Schumer, pero está frente a una reportera que, pues, que, a ver, conoce, ha leído, que le dice, a ver, esos despidos, pues no son errores administrativos, no tienen que ver con el cierre de gobierno. No está hablando con un seguidor MAGA promedio. Ahí hay datos públicos. El 11 de octubre, más de 200 científicos investigadores de los CDC de Estados Unidos, pues les llegó un correo electrónico que sus contratos se cancelaban. ¿Por qué? Porque no tenían fondos, supuestamente. Pero entre ellos estaba el personal del programa de respuesta al sarampión, el personal del programa de control del ébola, o sea, no les interesa cuidarse del sarampión o del ébola. Al día siguiente, pues el Departamento de Salud tuvo que revertir esa decisión por presión mediática. ¿Y qué hace J.D. Vance? Pues sale a decir que esa es una reorganización necesaria. Es decir, aumentan el presupuesto para cazar inmigrantes, pero recortan presupuesto para la ciencia, presupuesto para medicamento y para la salud pública. Desmantelan todas las instituciones que sostienen a la sociedad estadounidense, pero aumentan el presupuesto para la represión. No nada más de inmigrantes, también de periodistas y de estadounidenses. Ese es el escenario que hoy estamos viviendo, uno de los más caóticos que se está
viendo aquí. Ya en estos momentos Alemania, Canadá, Francia están muy por encima de Estados Unidos en su transparencia, en niveles de transparencia, y vemos cómo, según la OCDE, pues Estados Unidos ha caído en los niveles de combate a la corrupción y ha subido en su escala de países más corruptos. Fíjense nada más qué terrible. Así que, bueno, pues ahí lo tienen ustedes, al flamante J.D. Vance, y nosotros que vamos a seguir aquí denunciando esto, dándole seguimiento, porque no se puede normalizar la corrupción. Es como un cáncer. Una vez que la corrupción cala y hace metástasis, es muy difícil combatir eso, muy difícil. Llenarse de corrupción es facilísimo, tanto como que llegue un Trump y ahí está. Pero combatir todo eso va a costar décadas, ¿eh? Entonces, eso que se había mantenido a raya o bajo cierto control, ya no más. Saludos a Montalvo Juan, dice Bohemio. Hola Víctor, siempre fiel a ustedes. Les creo con los ojos cerrados. Muchas gracias, Bohemio. Aún así, yo creo que siempre es muy importante investigar. Nosotros mostramos nuestras pruebas, nuestras fuentes. Gracias por seguirnos, por suscribirte, y hacemos nuestro mejor esfuerzo, nuestro compromiso para siempre poner nuestras fuentes y poner videos de respaldo para que ustedes corroboren lo que estamos diciendo. Samuel Vargas dice, no hay dinero para la sociedad, pero sí para ayudar a Milei. Pues sí, no a los argentinos, a Milei, que está vendiendo a la Argentina como una base militar estadounidense a bajo precio. ¿Ese era su plan de rescate? ¿Vender a la Argentina en pedazos? ¿Dónde estaba su brillante plan económico, no? Y Trump, que supuestamente están en quiebra, tiene el gobierno cerrado, pero sí tiene dinero para eso, ¿no? Así como pasa en Ecuador con el gobierno corrupto, dice John Electronics, exactamente. Jorge Llanos, muchas gracias, amigo. Saludos hasta la bellísima Oaxaca y a todos los que están conectados en este en vivo, y nos vemos en el siguiente con más información.